We were looking before the break at our multiplicity or diversity. Bueno, pues estábamos viendo antes del descanso nuestra multiplicidad o nuestra diversidad, That we are not just one thing except in our legal identity. que solo no somos una sola cosa, excepto en nuestra gran identidad. This, of course, makes pursuing a path very difficult Y esto, por supuesto, hace que seguir un camino sea muy difícil, because we are subject to moods and inspirations and changes of interest. y porque somos sujetos de cambios de estados de ánimo, de inspiración y de cambios en el entorno. We don't live in a culture which has Buddhist symbols like stupas and prayer flags everywhere to encourage us, to remind us. No vivimos en una cultura que tenga estupas y banderitas de oración, con elementos que nos ayuden a recordar. So we have to maintain a focus, Debemos mantener un foco, which can be quite lonely. que puede ser muy solitario, But moreover, on a general level, we also have karma. pero además, en un nivel general, tenemos karma. Karma means work, Karma significa trabajo, activity. actividad. We see that in the term karma yoga, which is often applied to helping tidy up an ashram or a monastery, painting and so on. Y eso lo vemos en el término karma yoga, que indica ayudar en un ashram pues a limpiar o arreglarlo todo, a pintar. In particular, it refers to the nature of our activity. Y en particular se refiere a la naturaleza de nuestra actividad. It begins with our embeddedness in a dualistic worldview. Empieza con estar inserto en una visión del mundo dualista. This is the starting point of karma. Ese es el punto de partida del karma. Without dualism, there's no karma. Sin dualidad no hay karma. So within dualism, Entonces dentro de la dualidad, I, the subject, yo, el sujeto, look out at the world full of objects, miro al mundo lleno de objetos and certain intentions towards some of these objects arise in my mind. y determinadas intenciones surgen en mi mente hacia estos objetos. So the intention is the second aspect of karma. Entonces la intención es el segundo aspecto del karma. I want to get something from this person. Yo quiero obtener algo de esta persona, I want to give something to this person. quiero darle algo a esta persona, I want to help this person. quiero ayudar a esta persona, I want to harm this person. yo quiero dañar a esta persona. Whatever kind of intention is arising, it gets manifest through making contact with the other. Sea cual sea la intención que surge, lo hace en contacto con el otro. We contact them, act with them or on them, and this has an impact on them. Establecemos contacto con ellos, actuamos con ellos o sobre ellos y eso tiene un impacto sobre ellos. And the fourth aspect is the review, where we decide that was a good thing to do. Y el cuarto aspecto es revisar, en el que decidimos que eso, pues, hacer eso fue bueno, Job done, trabajo terminado, that's it. es todo. But that's not it, Pero eso no es todo, because actions have immediate effects porque las acciones tienen efectos inmediatos and long-term consequences. y consecuencias a largo término. Sometimes the immediate effect is not seen. You might commit a crime but not be arrested. Nobody knows it was you. A veces el efecto a corto plazo no se ve porque puede que cometas un delito y nadie te vio, no te detienen. So it's as if you got away with it. Y entonces es como si te salieses con la tuya. But the consequence comes about from the shaping that arises to your energetic patterning through the intention to steal from someone or repaint their house for them. Pero entonces la consecuencia viene en términos de
la reformulación energética que tienes hacia la persona y entonces quieres robarle o quieres hacer cosas. The formulation of your intention La formulación de tu intención also reformulates you as a subject. también te reformula como sujeto. And this patterning Y este patrón remains embedded in your psyche. permanece inserto en tu psique. So, my teacher explained karma to me that it's like a very long train. A mi maestro me explicaba el karma diciendo que era como un tren muy largo. And the train is going around the mountain. Y el tren rodea una montaña. Everything you do, everything that arises for you in this life is informed by what's in the first carriage, the one just behind the engine. Todo lo que tú haces, todo lo que te pasa en esta vida, está informado por el primer vagón, el que está justo después de la locomotora. But the actions that you do in this life, they get embedded in the last carriage of the train. Pero las acciones que tú haces que se quedan insertas en el último vagón del tren. Which gives rise to the strange feelings we can have, being born in a particular family where you might not feel at home. Lo que da lugar a sentimientos extraños que podamos tener, el nacer en una familia en particular, Having a view on life which might be very different from your siblings. Tener una visión de la vida que puede ser muy diferente de la de tus hermanos y hermanas. Feeling of intensely belonging, empowerment, or not really belonging, hesitancy. Unos sentimientos de pertenencia intensa, de empoderamiento o bien sentimientos de no pertenecer o de duda. So, the purpose of explaining this just now is that when we sit in the meditation practice, El propósito de explicar esto ahora es que cuando nos sentamos en la práctica de meditación, each time it's a bit different. cada vez es un poco diferente. You see, I have a range of possible actions. Es decir, yo tengo un abanico de posibles acciones. I can manifest myself in different ways. I know how to handle different social situations. Yo puedo manifestarme en maneras distintas, yo sé manejar situaciones sociales distintas. And yet, what arises for me seems to have a kind of life of its own. Y sin embargo, lo que surge para mí parece que tiene como una vida por sí misma. For no reason, I feel a bit sad. Sin razón, me siento un poco triste. Or I feel I need to go for a walk. O siento que necesito dar un paseo. These sudden impulsive movements are, according to the tradition, the sudden ripening, maturing of a moment of past intentionality. Estos movimientos, estos sentimientos súbitos son, de acuerdo con la tradición, la maduración de acciones pasadas o de intenciones pasadas. So, because the mind is like this, Y entonces, puesto que la mente es así, it's difficult to have a sense of progress. es difícil tener una sensación de progreso, Our life is a bit haphazard. porque nuestra vida es un poco al azar. There's a happenstance, a randomness to what occurs. Hay una azaridad, en lo que sucede. So if you have a notion of following a path and going from here to there and wanting to stay on the path, this is a problematic and troubling situation. Entonces, si tú tienes una noción de un camino, de ir de aquí a allí, pues eso es una situación problemática. So the approach or the view of Mahamudra is very helpful. Entonces, el enfoque o la visión del Mahamudra es muy útil. Not about going anywhere. No tiene que ver con ir a ningún sitio. It's not about improving anything. No tiene nada que ver con mejorar. It's not about making big selections. No tiene que ver con hacer grandes elecciones. It's about remaining relaxed and open
as the patterning of experience comes and goes. Tiene que ver con permanecer relajado y abierto cuando el patrón de experiencia va y viene. So that if yesterday was easier than today, Entonces, si ayer era más fácil que hoy, that's not a sign that you're going downhill. no es una señal de que vayas cuesta abajo. And if today is easier than yesterday, it's not a sign that you're suddenly going uphill and making progress. Y si hoy te es más fácil que ayer, no es una señal de que vayas subiendo la colina y haciendo progreso. Whatever occurs is just this. A cualquier cosa que suceda es simplemente esto. This is this word in the text there, thusness. Esto es lo que dice la palabra en el texto, talidad. Thusness, deshinid in Tibetan means like thatness. Talidad o dishinyi en tibetano lo que significa es como eso, Or like this. o como It's es, like this. es así. How's my mind? It's like this. ¿Cómo es mi mente? Es así. Or it is this. O es esto. This is where we have to be. Ahí, así es donde tenemos que estar. This is my life. Es mi vida. Where am I? ¿Dónde estoy? Am I standing in relation to it? ¿Me coloco en relación con ellos? Or am I at the heart of it ¿O estoy en el corazón de ellos? without getting carried away by it? Sin ser arrastrado por ellos. So that's the big difference Entonces es una gran diferencia between these approaches of a path, de- progressive approach, entre estos enfoques de un camino, un enfoque progresivo and the direct path, y el camino directo, which focuses on the immediacy of experience. que se centra en la inmediatez de la experiencia. That's, of course, why judging other people is a big mistake. Y eso es por lo que enjuiciar a otras personas es un gran error. We've no idea how other people are. No tenemos ni idea de cómo son los demás. The big lama sitting on the throne might be thinking about the football. El gran lama sentado en lo alto del trono puede estar pensando en fútbol. The person cleaning the cups is completely present in the activity. La persona limpiando las tazas puede estar perfectamente presente, completamente presente en la actividad. We live in duality, we live in a semiotic world. Vivimos en dualidad, vivimos en una red semiótica. We're reading signs. Leemos signos We interpret the meaning of the sign. y interpretamos el significado de los signos. And so we think we know what's going on. Y entonces pensamos que sabemos lo que está pasando, But we don't know. pero no sabemos. So it's better not to interpret. Entonces es mejor no interpretar. We don't need to know about someone to No relate to them. No necesitamos saber sobre la gente para relacionarnos con ella. And in fact, as we've looked, paradoxically, the more you know about someone, you might well miss them even in your close interactions. Y de hecho, tal y como hemos visto, cuanto más sepas de la gente, puede que te la pierdas en una interacción cercana. So he says, appearances, self-liberating are the Dharma Dhatu. Y entonces dice, las apariencias que se autoliberan son el Dharma Dhatu. Self-liberating might sound very grand, but it happens for you every moment of your life. Que se autoliberan puede sonar muy grande, pero eso sucede para ti en cada momento de tu vida. What we see changes. Lo que vemos cambia. Even if you seem to be looking at the same fixed physical object, Incluso si parece que están mirando al mismo objeto fijo, its feeling tone for you is not stable. su ánimo, su tonalidad de ánimo para ti no es estable. Because even if the object doesn't seem to move, the subject is always moving. Porque incluso aunque si el objeto parece que no se mueve, el sujeto sí que está siempre moviendo. Appearances, as appearance of emptiness,
always self-vanishes. Las apariencias como apariencias de la vacuidad siempre se autoliberan. The appearance, if I look out of the window, the appearance of the building Sí, la apariencia, si yo miro por la ventana, y la apariencia del edificio, which of course is the appearance for me of the building, que por supuesto es la apariencia del edificio para mí, is influenced by the angle of the sun, está influenciado por el ángulo del sol, so that the colors and the shadows and so on are highlighted or hidden. de manera que los colores o las sombras están subrayados o ocultos, And my attention, which is part of how it is revealed to me, y mi atención, que es parte de cómo se revela, cómo se me revela, moves around. se mueve. That's the level of appearance which is impermanent and self-vanishing. Ese es el nivel de apariencia que es transitoria y se desvanece por sí misma. Now, is there a real building outside across the road? Y entonces, ¿hay un edificio real ahí fuera al otro lado de la calle? Quite possibly. Posiblemente sí. I don't know. No sé. I don't know how I would know, No sé cómo podría saberlo. because I can only know what I know. Porque yo solo puedo saber lo que yo puedo saber. That is to say, all that I can ever access is my experience. Es decir, a lo que yo puedo tener experiencia, a todo aquello a lo que yo puedo tener acceso es a mi experiencia. I have no access to objective truth, No tengo acceso a la verdad objetiva, because I am a subject. porque yo soy un sujeto. I subject the object to my subjectivity. Yo sujeto el objeto a mi subjetividad. How will I get to the object? ¿Cómo voy a llegar al objeto? I think, oh, that veranda is very nice. It gets sunshine all day. Yo puedo decir, vaya, esa baranda es muy bonita porque le da el sol todo el día. Maybe the people in the house are thinking, fuck, we're facing the south, it's hot all the summer, the summers get hotter and hotter. This veranda is a waste of space. Puede que la gente de la casa diga, joder, esta baranda está orientada al sur, le da el sol todo el día, el verano hace cada vez más cálido, más calor, esta baranda es una pérdida de espacio. My sense of the veranda is my interpretation. Mi sentido de la baranda es mi interpretación. They have a different interpretation. Tienen una interpretación diferente. If I go and touch the object, if I touch the glass, Si yo voy y toco el objeto, o toco el vaso, this glass, we might say, let's say, it exists, que podríamos decir este vaso existe, it exists, and it's in my hand. podríamos decir existe y está en mi mano. So we're looking at the glass, Entonces miramos el vaso, everyone can see the glass, todo el mundo puede ver el vaso, but don't look too long because it's a very shy glass. pero no miréis mucho porque es un vaso muy tímido. It's not used to this amount of attention. No está acostumbrado a esta cantidad de atención. Usually only one person at the time is drinking, but now everyone looking, oh fuck, what's this? Normalmente solo una persona está bebiendo, pero ahora dice, joder, todo el mundo me está mirando. The glass doesn't have feelings. El vaso no tiene sentimientos, It's an object es un objeto for me. para mí. What it is for itself, I don't know. ¿Para qué es para los demás? Yo no lo sé. It has a utility for me. Tiene una utilidad para mí. I give identity to this. Yo le doy identidad a esto. This glass has been made from an intention Este vaso ha sido hecho a partir de una intención in a factory. en una fábrica. It's quite a resilient kind of glass. It's used for public places where it will be washed many, many times. Es un tipo de cristal bastante resiliente, está hecho para lugares públicos en donde lo van a lavar muchas veces. I can say it's hard. Yo puedo decir es duro, I touch it, it's hard. yo lo toco, es duro, But if I hit it with a hammer, it's not hard. pero si lo golpeo con un martillo no es duro. So all I can say is the hardness of the glass is hard in relation to my finger. Y entonces lo único que puedo decir es la dureza del vaso es dura en relación con mi dedo. Is it hard or not hard? ¿Es duro o no es duro? It depends. Depende, It always depends. siempre depende.
If it depends, it's not an object. Si depende, no es un objeto. It's an item in the great web of dependent origination. Es un elemento en la gran red de originación dependiente. So, what I should attend to, rather than my projected identifications of what I take to be out there, Entonces, a lo que yo debería atender en vez de mis identificaciones a las proyecciones que yo creo que están ahí fuera, which if you examine it is the subject pretending to be the object. que si lo examinas es el sujeto que finge ser el objeto. If I am more honest and just stay with my experience, Si yo soy más honesto, simplemente me quedo con mi experiencia my experience is changing. y mi experiencia cambia. It's not purely subjective. No es puramente subjetiva. I'm not imagining the whole thing out of a nihilistic space, No. out of a vacuum. No estoy imaginando todo el espacio a partir de un vacío nihilista. My interpretation is part of a dialogue. Mi interpretación es parte de un diálogo. The potential of what I'm looking at El potencial de lo que yo estoy mirando is a potential because it has a degree of availability. es un potencial porque tiene un grado de disponibilidad. I also have a degree of availability. Y yo también tengo un grado de disponibilidad. When my availability and the availability of the glass come together, Cuando mi disponibilidad y la disponibilidad del vaso se unen, the glass takes on a function for me. el vaso adopta una función para mí. That is not the defining nature of the glass. Esa no es la naturaleza definitoria del vaso. Yesterday we were talking about making biscuits with moon shapes and so on. Ayer hablábamos de hacer galletas con forma de luna y demás. If you turn the glass upside down, it's very useful for cutting out round biscuits. Si giras el vaso boca abajo es muy útil para cortar formas de galletas. You can hurt someone very badly with the glass Puede dañar a alguien bastante con el vaso, if you want to. si quieres. You do all sorts of things with the glass. Puedes hacer todo tipo de cosas con un vaso. It is a potential. Es un potencial. Everything we experience is potential. The infinity of potentiality includes what we take to be subject and object. Todo lo que experimentamos es potencial. La infinidad del potencial incluye lo que tomamos como sujeto y lo que tomamos como objeto. Two people meet and fall in love. Dos personas se encuentran y se enamoran. They had the potential to do that. Tienen el potencial de hacer eso. There was a coincidence of their availability and their interest. Hubo una coincidencia de su disponibilidad y de su interés. As they get to know each other, certain aspects of their potential become more manifest or figural, and others become recessed, they become less visible. A medida que se van conociendo, aspectos de uno y del otro se convierten en primer plano y otros se convierten en secundarios. Because we accommodate to the other. Porque nos acomodamos al otro. So I become the one that it's possible for me to become if I'm going to be with you. Entonces yo me convierto en aquel de mí que es posible si yo voy a estar contigo. This is our co-emergence. Y esta es nuestra coemergencia. We are relational Somos relacionales because we are part of the same unborn sphere. porque somos parte de la misma esfera no nacida. You meet your friend, Te encuentras con tu amigo, you're going to tell them about some good event that happened at work today. vas a contarle sobre un acontecimiento estupendo que te ha pasado en el trabajo hoy, But you see they look sad. pero te das cuenta que parece triste You say, oh, what's the matter? y le dices, vaya, ¿qué es lo que pasa? And as you tune into their distress, Y a medida que sintonizas con su malestar,
your happy feeling recedes, Tu sentimiento feliz se reduce, your concern rises. Se incrementa tu preocupación. This affects your breathing, your posture, your facial expression, your gestures, tone of voice. Y esto afecta tu respiración, tu gesto, tu tono de voz, tu postura. You're not choosing to do that. No escoges hacer eso. You see the sadness in their face and you're for them. Tú ves la tristeza en su cara y estás por ella. So again and again we can see the absence of inherent existence. Entonces una y otra vez podemos ver la ausencia de existencia inherente. Everything is unborn potential. Todo es potencial no nacido. So it's because this potential arises due to triggers or causes or conditions Es porque estos potenciales surgen debido a desencadenantes o a causas. this aspect of our potential is evoked Este aspecto de nuestro potencial se evoca for a while. durante un rato. And as it resolves back into the potential Y cuando se disuelve de vuelta al potencial, in terms of its functionality, it is self-liberating or vanishing. en términos de su funcionalidad, es autoliberador o se disuelve por sí mismo. And so he's saying appearances in their self-liberating nature, they are the Dharma Dhatu. Dice, las apariencias en su naturaleza de autoliberación son el Dharmadhatu. The Dharma Dhatu is, if you like, the object side of the Dharmakaya, which is subject side. El Dharmadhatu se podría decir que es el lado del objeto del Dharmakaya, que es el lado del sujeto. Although there's no real subject and object, Aunque no haya ningún sujeto ni objeto real, Dharmakaya is your awareness when it's uninhibited in its openness. Dharmakaya es tu presencia cuando es desinhibida en su apertura. The word Dharma also means phenomena, that which appears. La palabra Dharma también significa fenómeno, aquello que aparece, And Dhatu means a space. y Dhatu significa espacio, It's the space of appearance. es el espacio de apariencia. I kept the word Dharma Dhatu there because some people have an affection for it and it means something to them. Yo mantuve la palabra Dharmadhatu ahí porque hay gente que tiene una conexión con ella, le tiene afecto y tiene significado para personas. Essentially, it means the space where everything is. Esencialmente significa el espacio donde todo es. Just as we say, the clouds are always in the sky, the reflections are always in the mirror. Exactamente. Phenomena, appearances are always in the space of appearance. Exactamente igual que decimos, las nubes están en el cielo, los reflejos están en el espejo, los fenómenos están siempre en el espacio de apariencia. So when we see this, it's a way of describing illusory appearances appear and vanish without anything being born or dying. Entonces cuando vemos esto es una manera de describir que las apariencias surgen sin nacer y mueren. No appearance has ever had its own inherent existence, Ninguna apariencia ha tenido nunca su propia existencia inherente, but it appears to exist pero parece que existe because of attention. por la atención. Attention evokes or calls forth particular aspects of the phenomenal field so that they become more apparent. La atención evoca o llama a determinados aspectos del campo de potencial y entonces se vuelven más aparentes. You walk down the street and suddenly you notice some ornamental aspect of the architecture. Tú vas andando por la calle y de pronto te das cuenta de determinados aspectos del ornamento de la arquitectura. Oh, I've walked down this street thousands of times. I never saw that before. Vaya, he andado por esta calle 1000 veces y nunca he visto antes eso. For some reason, your availability allowed a space for that feature to register. Por alguna razón, tu disponibilidad permite que esa característica se registre.
It was in the background, Antes estaba en un segundo plano. unnoticed in its taken for grantedness. Y no te dabas cuenta de ello, te daba por sentado. But now, you give it attention Pero ahora le das atención and it shines. y brilla. Its shining is experience, Su resplandor es experiencia, not the validation of its existence, because it doesn't exist. no la validación de su existencia porque no existe. When we love something or like it a lot, we invest it with importance. Cuando algo nos gusta mucho, nos encanta, lo llenamos de importancia. Everything which arises is empty of existence. Todo lo que surge está vacío de existencia It's equal in its emptiness, y es igual en su vacuidad, just a potential. solo un potencial. But you like this, Pero a ti te gusta esto, or you like this person, o a ti te gusta esta persona, and it starts to shine. y empieza a brillar. Oh, now I see how important this is. Pues ahora veo lo importante que esto es. This is the interpretation of stupidity. Esta es la interpretación de la estupidez. Now I see how I make this important. Pues ahora veo cómo yo hago que esto sea importante. That way we're getting a little bit closer. De esa manera nos estamos acercando un poquito. I make it important by making it important. Yo lo convierto en importante haciendo que sea importante. How do I do it? ¿Y cómo lo hago? I look at it, I inspect it, I open myself to it. Yo lo veo, lo inspecciono, me abro a ello. It's interesting. Es interesante. Why? Because I can find interest in it. ¿Por qué? Porque puedo encontrar interés en él. The object is not inherently interesting at all. El objeto en sí no es interesante por sí mismo en absoluto. I am interested in the object. Yo estoy interesado en el objeto. And because I'm very used to bad grammar, Y puesto que yo estoy acostumbrado a una gramática muy mala, I confuse the subject, being interested, to the object being interesting. estoy confundido con yo, el sujeto, estoy interesado con que el sujeto en sí es interesante. If you meet someone and you like them, you might say, oh, I can't stop thinking about you. Si te encuentras con alguien y lo amas y le dices, es que no puedo dejar de pensar en ti. You could also say, I can't help making you important for me. También podrías decir, no puedo evitar hacer que tú seas importante para mí. I know we met at the Buddhist group Yo sé que nos encontramos en este grupo budista and that you're inherently empty and have no true existence. y que tú eres inherentemente vacía y que no tienes existencia inherente And you're clearly no more important than any other phenomena. y que claramente no eres más importante que cualquier otro fenómeno, But due to the workings of my own mind and not being able to stop thinking about you, I find you interesting. pero debido al funcionamiento de mi propia mente y a que no puedo dejar de pensar en ti, yo te encuentro interesante. It is always the mind, Es siempre la mente, not in the object. no en el objeto. And because the mind moves, it's self-liberating. Y puesto que la mente se mueve, se And everything is self-liberating in the Dharma Dhatu, because the site of phenomena is the mind. Y todo es autoliberador, se autolibera en el Dharmadhatu porque el lugar de los fenómenos es la mente. The buildings I see are in my mind. Los edificios que yo veo están en mi mente, They're not anywhere else. no están en ningún otro lugar. Because I'm experiencing the building. Porque yo estoy experimentando el edificio. I can only repeat, whatever the building is for itself, Yo solo puedo repetir que lo que sea el edificio para sí mismo, this has nothing to do with me. eso no tiene nada que ver conmigo. It's not my share. No es mi parte. I don't have access to it. A eso no tengo acceso. Maybe it exists, maybe it doesn't exist. Quizá existe, quizá no existe. The Buddha said on many occasions, don't ask nonsense questions. El Buda dijo muchas veces, no hagas preguntas tontas. Don't waste your mind, your time in speculation. No malgastes tu tiempo, tu mente en especulación. What you have access to
is your own experience, how your mind arises, what you like, what you don't like. This you can observe and get some real benefit from being clear about. A lo que sí puedes tener acceso es a tu propia experiencia que surge en tu mente. A eso, con eso sí que puedes tener algo de claridad. Then he says, awakening to self-liberation is the great original knowing. Y entonces dice, despertar a la autoliberación es el gran conocimiento original. This is here all the time if we just attend. Y esto está aquí todo el tiempo si atendemos a ello. You can go back to the 5 questions. Podemos volver a las 5 preguntas. If thoughts come from somewhere, where do they come from? Si los pensamientos vienen de algún lado, ¿de dónde vienen? If they stay somewhere, where do they seem to stay? Si se quedan en algún lado, ¿dónde parece que se quedan? If they go somewhere, where do they seem to go? Si se van a algún lado, ¿dónde parece que se van? It's your mind. Es tu mente. You could read a book about your mind, Tú puedes leer un libro sobre tu mente, but you have a mind. pero tú tienes una mente. So better to look at your mind. Así que mejor mirar tu mente. If you cook something according to the recipe book, Si tú cocinas algo de acuerdo con el libro de recetas, you prepare the dish, tú preparas el plato and then you look in the recipe book. y luego tú miras en el libro de recetas. There is a picture of the dish, Hay una foto del plato and there's information about the dish. y hay información sobre el plato. Should you keep reading it again and again, Debes seguir leyéndolo una y otra vez or put in the spoon, o colocar meter la cuchara. like that? Es así. Your mind is your dinner. Tu mente es tu cena. If you're not eating yourself, you don't taste yourself, if you're not present with your own existence, how will you ever know? Si tú no te comes a ti mismo, si tú no te saboreas, si tú no estás presente contigo mismo, ¿cómo vas a saberlo? So he's saying that when you are aware of everything self-liberating, that this is how it is, and I know it because I see it, I'm not believing it, what someone else has said, Pues dice que si tú estás presente a cómo los fenómenos se liberan y tú no lo sabes porque alguien te lo ha dicho, sino que tú lo ves, then this is the great original knowing. entonces este es el gran conocimiento original. The word original knowing is not very beautiful. La palabra conocimiento original no es muy bonita, But it's what I use at the moment for this term ye she. Ye means from the very beginning, and she means to know. pero es lo que utilizo actualmente para el término ye-she. Ye significa desde el principio y she significa conocer. It's designed to indicate that this kind of knowing, or dhyana, is not the product of the accumulation of information or knowledge. Lo que quiere decir es que este tipo de conocimiento de jhana no es el producto de otro tipo de conocimiento. It's not derived from many different experiences, Que no se deriva de muchas experiencias diferentes, but it is the revealer of the true nature of the many different experiences. sino que es el revelador de la verdadera naturaleza de muchas experiencias diferentes. So when you see that experience is coming and going, coming and going, coming and going, Entonces cuando tú ves que la experiencia viene y va, viene y va, viene y va, and that these are all the ingredients of your self-identity and the identification of all the factors of the world, y que estos son los ingredientes de tu identidad y de todos los elementos del mundo, everything passes away todo se va and something new comes. y de pronto viene otra cosa. Is there anything that continues? ¿Hay algo que continúe? Clarity of mind, La claridad de la mente, not the clarity of personality, no la claridad de la personalidad, not the clarity of acquired knowledge, no la claridad de un conocimiento adquirido, but pure awareness, sino presencia pura, like the clarity of the mirror. como la claridad del espejo. Clarity of the mirror has nothing in it.
La claridad del espejo no tiene nada en ella. That's why it can show reflection. Por eso puede mostrar reflejos. You cannot find your awareness as something No puedes encontrar tu presencia como un algo because it is the revealer of all seeming somethings. porque es el revelador de aparentes algos. So that's what original means here. It means a non-fabricated, a non-created knowing. Y eso es lo que quiere decir aquí original, un conocimiento no fabricado, un conocimiento no creado. Why this is important is also according to the tradition, because this is the nature of death. ¿Y esto, por qué es esto importante? Pues de acuerdo con la tradición, porque esa es la naturaleza de la muerte. When you die, your body held together as a balancing of the five elements. Cuando mueras, tu cuerpo, que se sostiene por un equilibrio de los 5 elementos, As the site of the operation of the consciousness of the senses, mental consciousness, and so on. en el lugar en el de funcionamiento de los sentidos, de las conciencias mentales y demás, The glue that's holding this together, the karma of having this particular manifestation, dissolves. el pegamento que mantiene todo esto junto, el karma que sostiene esta manifestación se disuelve. The sense consciousness is dissolved into mind consciousness, Las conciencias sensoriales se disuelven en la conciencia mental mind consciousness goes into the consciousness of the five poisons, y la conciencia mental se disuelve en la conciencia de los 5 venenos and into the ground consciousness, y en la conciencia base and then it dissolves into its own ground, which is space. y luego se disuelve en su propia base que es espacio. Consciousness doesn't know about space. La conciencia no sabe sobre el espacio. Consciousness knows about something. La conciencia sabe sobre algo. We all know about something. Todos sabemos sobre algo. Subject onto object. Sujeto sobre objeto. Consciousness is dualistic. La conciencia es dualista. So when that collapse of the edifice of our embodiment occurs, dualistic consciousness can't cope. Y entonces cuando el edificio de nuestra conciencia se derrumba, la conciencia no puede soportarlo. And so you go unconscious. Y entonces te vuelves inconsciente. Then there is the arising of open infinite space. Y entonces surge el espacio abierto infinito, Could look bright or could look dark. que puede parecer resplandeciente, puede parecer oscuro. This is called the bardo or the transitional stage of the dharmata. Y esto se conoce como el bardo o la etapa de transición del dharmata. Ta is the equivalent of our ness, like in shunyata, emptiness. Ta es el equivalente de sidad, como en shunyata, que es vacuidad. So this is dharma-ness. Entonces esto es como dharmasidad, It indicates this is the essence of all dharmas. es decir, lo que quiere decir la esencia de todos los dharmas, It's emptiness. es vacuidad. There are so many technical terms in Buddhism, it can be a real headache. Hay tantos términos técnicos en el budismo que puede ser un verdadero dolor de cabeza. Half the terms simply mean emptiness. La mitad de los términos significan simplemente vacuidad. Give it lots of different names. Se le da un montón de nombres diferentes. So now it's just emptiness. Entonces ahora es simplemente vacuidad. Nothing to hang on to. Nada a lo que aferrarse. What is grasper going to do? ¿Qué es lo que va a hacer el que se aferra? Goes unconscious again. Pues se vuelve inconsciente de nuevo. Then the next experience arises, which is the peaceful deities. Y luego surge la siguiente experiencia, que son las deidades pacíficas. All these gorgeous shining forms. Todas estas formas preciosas y resplandecientes. You're thinking, I always wanted to be the most popular girl in the school, but it wasn't me. Y entonces piensas, vaya, yo siempre quise ser la chica más popular en la escuela, pero no era yo. I don't belong here with all these celebrities, Tara and so on. Yo no pertenezco aquí con todas estas celebridades, con Tara y todo esto. Then you go unconscious again. Y entonces te vuelves inconsciente otra vez. Then, big wrathful deities come. Y entonces vienen las grandes deidades airadas.
vaya, me voy. Because if you haven't had the initiation and done the practice of the wrathful deities, they seem to be other and coming against you rather than welcoming you as one of them. Porque si no has hecho la iniciación y la práctica de las deidades airadas, pues tú te asustan y te vas en vez de darte cuenta de que te están dando la bienvenida como uno de ellos. And then you go into the process of coming into another birth. Y entonces llegas al proceso de llegar a un nuevo nacimiento. You could be born as a bird or a fish or a monkey. Puedes nacer como un pájaro, un pez, un mono. If you go to the zoo and you look at the animals, they look at you. Si tú vas al pájaro, tú vas al zoo y miras a los animales, ellos te miran a ti. The big animals, they look very sad. Los animales grandes parecen muy tristes. The old lion looks at you. Todos están tumbados y te miran. This is actually the Buddha lion. Ese en realidad es el Buda león. Buddha is sad because the lion is thinking, oh, you put me in a cage. Y el Buda león está triste porque dice, vaya, me has puesto en una jaula. Next life I'm going to be happy. En la vida próxima voy a estar feliz. But where do you think Pero tú, ¿dónde crees? you're going Tú vas when you put me in a cage? cuando me colocas en una jaula. Bad luck for you. I'm so sad. Así que mala suerte para ti. Estoy triste. Sure. We don't know if the lion's enlightened or not, No sabemos si el león está iluminado o no, but we should imagine that they are. pero tenemos que imaginar que sí. Imagine all these Buddha chickens hanging upside down. Imagínate todos estos pollos Buda colgando boca abajo, Moving towards this spinning razor wheel, moviéndose. heads flying off. moviéndose hacia estas ruedas afiladas que cortan cabezas y las cabezas salen volando. Repent, repent, repent. Arrepiéntete. No. What do we do? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Treat the world like shit. Tratar el mundo como Not a good mierda. idea. If you think you're going to die and that death isn't the end, Es una buena idea. Si tú piensas que vas a morir y la muerte no es el final, then you should be a little bit careful what we do. entonces deberías tener un poco de cuidado con lo que haces. And the reason for saying this is because even although you're at home in emptiness, Y la razón por la que de decir esto es porque aunque tú te sientas a gusto con la vacuidad, we don't have two camps, empty side and full side. no tenemos dos campos, el lado vacío y el lado lleno. Emptiness is full La vacuidad está and llena it's full of experience. y está llena de experiencia. And these experiences, the patterning of them is influenced by behavior. Y estas experiencias, los patrones que se forman, están influenciados por el comportamiento. So one should be very precise in one's morality. Entonces uno debería ser bastante preciso en su moralidad. So then he says, the Dharmakaya, non-dual and equal, like the flow of a great river, has full value wherever it is. Entonces luego dice, el Dharmakaya, no dual y ecuánime, como el flujo de un gran río, tiene valor completo esté donde esté. Which means if you stay present with your awareness, Lo que significa es que si tú estás presente en tu estado de presencia, whatever is arising in this awareness o cualquier cosa que surja en esta presencia, is radiant. es resplandor. It's experience revealed by awareness. Es experiencia que se revela por la presencia. We also have experience revealed by dualistic consciousness, También tenemos experiencia que la revela la consciencia dualista, which is more rarefied, dull, and pulled into partisan relations. que es más cosificada y arrastrada a una relación de bloques. Mind is open, La mente está abierta, like a great river. Wherever you go, everything is the experience of the radiance of your own mind. donde vayas, todo lo que vaya, la experiencia es el resplandor de tu propia mente. It's bright. Es brillante. Even if
it looks dull, it's still bright Incluso aunque parezca opaca, es brillante, because it's not a thing. porque no es una cosa, It's the display of the energy of the mind. es el despliegue de la energía de la mente. So again and again, the point is you have to find your mind. Entonces, una y otra vez, el punto es, tienes que encontrar tu mente. It's with you all the time. Está contigo todo el tiempo. And if you see your mind, you see the true nature of everything. Y si tú ves tu mente, tú ves la verdadera naturaleza de todo. He said, it is always Buddhahood itself. Dice, siempre es la budeidad misma. The Buddha is not a statue, El Buda no es una estatua, not a painting. no es un cuadro. You don't know what the Buddha looks like No sabes cuál es la apariencia del Buda, because the Dharmakaya of the Buddha has no form. porque el Dharmakaya del Buda no tiene forma. The Sambhogakaya forms like Chenresi, Tara, and so on, these are illusory forms. Las formas del Sambhogakaya como Chenresi, Tara y demás son formas ilusorias. Some great yogi, yogini has had a vision, Algún yogi, algún gran elevada yogini ha tenido una visión and described how Tara looks, y ha descrito cuál es el aspecto de Tara, and then the painter makes this image of Tara. y entonces el pintor hace este cuadro de Tara He said, this is Tara. y dice, este es Tara. This is not Tara. Pues esta no es Tara, This is an image. es una imagen We call Tara. que la llamamos Tara. Tara comes many, many millions of forms. La Tara viene en muchos millones de formas. If you see that all appearances are empty, Si tú ves que todas las apariencias son vacías, the tree is Tara, the car is Tara, the house is Tara. el árbol es Tara, el coche es Tara, la casa es Tara. Tara is the truth of phenomena, Tara es la verdad de los fenómenos, present and ungraspable. presente e inatrapable. So, from the starting point of being a person wandering in samsara, we say, Tara, you are the savioress, please save me. Entonces, desde el punto de partida de una persona que vaga en el samsara y dice, Tara, tú eres la salvadora, por favor, sálvame, Take me somewhere good. llévame a algún lugar bueno, She think, oh, okay, possible. ella dice, vale, puede ser. Where you are is good, but if you don't like it, you can go somewhere else. A donde tú estás está bien, pero si no te gusta, podemos ir a otro lugar. It'll just be the same. Va a ser exactamente igual, It'll look a little bit different, parece un poco diferente, but if you really want to, you can do that. pero si tú verdaderamente lo quieres, podemos hacer eso. You keep moving around and around and around. Maybe one day you see it's all the same. Y sigue moviéndote, y quizá algún día veas que siempre es igual. Everything that occurs is experience, Todo lo que sucede es experiencia, ungraspable. inatrapable. Okay, so we do some practice. Vale, pues vamos a hacer un poco de práctica. So while we're sitting, you might want to take up, in particular, these three questions. Where do thoughts come from? Where do they stay? Where do they go? You could just take up one of these. Entonces, ahora que estamos sentados, puede que queráis sacar una de estas tres preguntas, de dónde vienen los pensamientos, dónde se quedan, dónde se van, quizás queráis sacar una de esas preguntas. Sitting here, something is happening. Estamos sentados aquí, sucede algo, Where did it come from? ¿de dónde vino? You're here. Estás aquí, So see if you can find it. así que intenta encontrarlo. There's a thought there. Hay un pensamiento ahí, Is it inside? Is it outside? está dentro, está fuera, Is it mine? Is it someone else's? es mío, es de alguna otra persona. See if you can have the sense of what this is. What is a thought? Intenta tener un sentido de qué es esto, qué es un pensamiento. It's gone. Where did it go to? Se ha ido, ¿dónde ha ido? This is your life. Esta es tu vida. So these questions are, you want to ask them in a way that brings you close to yourself. Estas preguntas tú quieres hacerlas de manera que te acerquen a ti mismo. You're not inquiring into it as a troublesome object, something that has happened to me. No lo estás mirando como un objeto que ha creado problemas de algo que me ha sucedido a mí.
This is my lived experience. Esta es mi experiencia viva. Goes on all the time. This is me in my life. Esto es lo que pasa todo el rato. Este soy yo en mi vida. So how is it? Entonces, ¿cómo es? Okay. ¿Vale? So we do the Guru Yoga and then we'll sit a bit longer. Vamos a hacer el Guru Yoga y nos sentamos un poquito de más rato. Okay. It's quite a warm afternoon. Es una tarde cálida. You might get a little bit drowsy like me. Puede que tengas un poco de sopor como yo. That's the experience of merging into a state, Hay esta experiencia de fundirte con un estado and then you come out of it. y luego sales de él. Stay with the presence. Quédate con la presencia. Don't go back thinking about what happened or decide that I shouldn't let that happen. No vuelvas a lo que ha sucedido ni decidir, pues eso es que no debía haber pasado. Don't judge, don't blame, don't try to improve. No juzgues, no culpes, no intentes mejorar. It's like this. Es así. We know we can go into isolation or fusion. Ya sabemos que podemos ir a un aislamiento o a una fusión. These habits have been built up for a long time. Estos hábitos se han construido durante mucho tiempo. They can still catch us unawares. Todavía pueden atraparnos sin presencia. Oh, it happens. Vale, sucede. That's it. Oh, let it go. Vale, pues entonces déjalo ir. And then stay where you are. Y luego quédate donde estás. So we go back into the practice. Entonces volvemos a la práctica. Okay. So many events occur. Suceden tantos acontecimientos, We can't hold them. no podemos atraparlos. Therefore, the function of grasping is redundant. Entonces la función de atraparlos es redundante, But the habit of grasping is not. pero el hábito de atraparlos no lo es, no está terminado. It manifests and we get caught up in different things. Se manifiesta y nos atrapamos en un montón de cosas. Don't despair. No desesperes, Don't criticize yourself. no te critiques, No matter how dull and lost you seem to be. no importa cuánto de perdido o de opaco parece que estés, This is only dark clouds in the sky. solo son nubes oscuras en el cielo. Your mind is like the sky. La mente es como el cielo. You get lost and lost and lost, and then the sky opens. Ah, It's está easy. perdido, 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 y luego el cielo se abre, es fácil. If you react against the lostness, it reifies it, makes it separate and something which has seemingly caused harm or difficulty. Si tú reaccionas contra la pérdida, la cosifica y parece que ha creado un daño verdadero. The urge
to improve, to change, to make it the way you want it. It's very hard to overcome. El impulso de mejorar, de sobreponerte, de hacerlo de la manera que tú quieres, es difícil de eliminar. So this is what he's presenting here is something very challenging. Entonces lo que él está presentando aquí es un reto grande. You know, in our education, we've been told that we need to have discrimination. En nuestra educación se nos ha dicho que necesitamos discriminación. You need to know if you spelt a word correctly. Necesitamos saber si has deletreado la palabra correctamente, You've done the arithmetic calculation correctly. si has hecho el cálculo aritmético correctamente. There's a right way and a wrong way. Hay una manera correcta y una manera incorrecta. And if it's wrong, then you should try to make it better. Y si está la manera incorrecta, pues entonces necesitas mejorarla. That's the frame of reference that covers most of human existence. Ese es el marco de referencia que oculta, vamos, que tapa la mayor parte de la existencia. This is saying something very different. Y esto nos dice algo muy diferente. However it is, it's good. Tal como sea, es bueno. It's good because it's inseparable from emptiness. Es bueno porque es inseparable de la vacuidad. Because it's empty, there's nothing to judge. Y puesto que es vacío, no hay nada que juzgar. You might say, well, if you can't judge it, why not say it's all bad? Ya, bueno, podría decir, pero entonces si no pues, hay nada que juzgar, pues todo puede ser muy malo. You can do that. Pues puedes hacer eso. The primordial Buddha, the all bad. El Buda primordial, el todo malo. If it's all bad, then that's the same as all good. Si todo está malo, entonces eso es lo mismo que todo está bueno. Both are indicating inseparable from emptiness. Ambos indican inseparable de la vacuidad. Allow it as it is. Permite que sea tal cual es. You think you're correcting, Tú crees que estás corrigiendo, you're interfering with a self-correcting system. estás interfiriendo con un sistema que se corrige a sí mismo. The self-liberation of each moment of experience La autoliberación de cada momento de experiencia is always happening. siempre sucede. Today you've already had 10,000, 100,000 thoughts, feelings, sensations arising and passing. Hoy habéis tenido 10.000 pensamientos, sensaciones que surgen y pasan. This is their very nature. Esa es su misma naturaleza. This is clarity. Es claridad. The cloud's clear. The cloud's clear. La nube es clara, la nube es clara. Then you see that these little clouds, puffing and puffing and puffing and puffing, they provide a kind of variety into the empty display. Entonces tú ves que todas estas pequeñas nubes que surgen, lo que proporcionan es una claridad en el despliegue vacío. I am not required to do anything. No se me requiere que haga nada. Relax. Relájate. But it doesn't seem right. Pero no parece correcto. We have to remember. Y tenemos que recordar. My ordinary frame of reference is deluded. Mi marco de referencia corriente está engañado. That's why we have to look at impermanence and to examine the transient nature of every aspect of our being. Por eso tenemos que examinar una y otra vez la transitoriedad y ver el aspecto transitorio de nuestro ser. You're hungry, you have lunch, you feel satisfied. Tienes hambre, tomas el almuerzo, te sientes satisfecho. Some hours later, you're hungry, you're waiting for dinner. Unas horas más tarde tienes hambre, estás esperando la cena. On and on and on and on. Y sigue, y sigue, y sigue. It will never come to an end. Nunca llegará al final. This is experience, coming and going, coming and going. Esta es la experiencia que llega y se va, llega y se va. The answer doesn't lie in the formation of the experience, La respuesta no descansa en la formación de la experiencia, but in the non-duality of the experience and its own ground. sino en la no dualidad de la experiencia y su propia base. That can be difficult to
have insight into. Eso puede ser difícil llegar a captarlo bien. So you have to look again and again, Y entonces tienes que mirar una y otra vez and then it's clear. hasta que sea claro. Everything is vanishing, Todo se desvanece. and I'm still here. Y yo sigo aquí. But the one who's still here is not me, Pero aquel que está aquí no soy yo. and yet it is me. Y sin embargo soy yo. That is to say, the truth of the subject is unborn awareness. Es decir, la verdad del sujeto es presencia no nacida. The delusion of the subject is, I exist, I'm James, I'm from Scotland. La delusión del sujeto es yo existo, yo soy James, yo soy de Escocia. Identity is the dull form of presence. La identidad es la forma opaca de la presencia. You can judge identity, Puedes juzgar la identidad, but when you're just present and open, pero cuando estás presente y abierto, there's nothing to judge. no hay nada que juzgar. That's why we do the sitting for short periods of time. Por eso hacemos en la práctica periodos cortos de tiempo. You do the it opens your lungs a bit more fresh, and Hacemos la A, abrimos los pulmones, tenemos un poco más de fresco y vaya. but the longer you sit, it starts to be layering and haziness and falling into fusion becomes more habitual. Pero si estamos mucho tiempo, pues empieza a haber capa sobre tras capa y un poco más espeso, y entonces es más fácil caer en el hábito de la fusión. The key point is don't struggle, El punto clave es no luches, don't try. no lo intentes. If you keep falling asleep, you're probably tired. Si sigues quedándote dormido es que probablemente estés cansado. You can just close your eyes and have a snooze. Y entonces simplemente cierra tus ojos y ten un pequeño sueño. You can go out, lie on the grass, have a little sleep, come back O in. puedes salir y tumbarte en la hierba y echarte un sueño. The key thing is don't make yourself artificial. La cuestión clave es no te conviertas en artificial. Don't put on a performance for yourself or other people. No hagas una obra, una representación para ti y para los demás. I'm tired. Yo estoy cansado. That's not a shameful statement. No es una afirmación vergonzosa. My mind feels dull and heavy. Mi mente se siente pesada y opaca. That's just an account of how it feels. Pues eso es solo un relato de cómo se siente. But I don't want to say that Pero es que no quiero decir eso, because I imagine other people have bright, shiny minds. porque yo me imagino que los demás tienen mentes brillantes. This is a room of sheep. Este es una sala de ovejas. Don't fantasize about other people's minds. No fantasees sobre la mente de los demás. We get heavy, we get lost, Nos volvemos pesados, nos perdemos and then it moves. y luego se va. The fact that it occurred El hecho de que sucedió is not an X-ray of your deepest truth. no es unos rayos X de tu verdad más profunda. It's not showing you who you really are. No te muestra quién eres de verdad. It's the patterning of experience in this moment. Es el patrón de experiencia en este momento. So, breathe out, relax, open. Entonces respira, relájate, ábrete. It is how it is. Es como es. Don't struggle. No luches. Okay, so we have a break. Vale, pues tomamos un descanso. Bueno.